Bueno, buenas, mi nombre es Alfredo Esteban Caliba, DNI 43.374.076 y yo voy a exponer sobre lo que son los fideicomisos. Bueno, arranco. Bueno, introducción a los fideicomisos. Tenemos que tener en cuenta que un fideicomiso es un instrumento o herramienta jurídica segura y flexible, ideal para el desarrollo de proyectos, la proyección patrimonial y una planificación financiera estratégica. Bueno, marco regulatorio. Tenemos que tener en cuenta de que los fideicomisos están alcanzados por el Código Civil y Comercial, desde los artículos 1666 hasta el artículo 1707. Además, tiene normativa en la Comisión Nacional de Valores, en el Banco Central de la República Argentina y también está regulado por el AFIP o actual ARCA. Bueno, su importancia radica en facilitar el desarrollo inmobiliario y financiero, brindando seguridad jurídica a todas las partes involucradas. ¿Qué es un fideicomiso? Un fideicomiso es un contrato mediante el cual el fiduciante transfiere bienes o dinero al fiduciario, otra figura, quien los administra con un fin específico determinado en beneficio de un beneficiario. Como principal característica tenemos la separación patrimonial. Los bienes fideicomitidos conforman parte de un patrimonio separado del fiduciante y del fiduciario, lo que garantiza seguridad jurídica y protección contra embargos de acreedores de las partes. Esta estructura legal brinda confianza y transparencia para proyectos de inversión, desarrollo inmobiliario y protección de activos. Partes del fideicomiso. Bueno, si bien el fideicomiso está integrado por tres partes o sujetos que lo componen. Por un lado tenemos el fiduciante, que es quien aporta los bienes o dinero al fideicomiso, estableciendo las condiciones y la finalidad del contrato. Por otro lado tenemos el fiduciario, que es quien administra los bienes fideicomitidos con responsabilidad profesional, actuando con diligencia y lealtad según lo pactado. Y el beneficiario o fideicomisario es el que recibe y hace gozo del beneficio económico durante la vigencia del fideicomiso y de los bienes remanentes al finalizar el contrato. Esas son las tres partes que intervienen en este contrato: el fiduciante, fiduciario y beneficiario. Bueno, si bien podemos destacar distintos tipos de fideicomisos, a forma simplificada, vamos a detallarlos, los cuales son los siguientes: el inmobiliario, que se centra en la financiación y el desarrollo de proyectos de construcción y bienes raíces. El financiero, que es la securitización de activos y emisión de títulos de valores en mercados de capitales. Garantía, administración, fideicomiso de inversión, fideicomiso público y traslativo de propiedad. Estos están referidos a la protección patrimonial, gestión de bienes, agrupación de capitales y obras públicas. Bueno, fideicomiso inmobiliario. Bueno, tenemos que destacar que es una herramienta clave para financiar y ejecutar proyectos de construcción. El fiduciante aporta el terreno, las inversiones, contribuye con el capital y el fiduciario se encarga de administrar profesionalmente el patrimonio separado. Ventajas principales. Tenemos como principal la seguridad jurídica y protección patrimonial. Segundo, la transparencia en la gestión de fondos. Tercero, la separación de riesgos entre las partes. Y acá tenemos que destacar el rol del contador, el cual se encarga de realizar tareas como lo son el control presupuestario, auditorías en los avances de las obras, certificación de aportes, además la supervisión del cumplimiento normativo.
Fideicomiso financiero. El fideicomiso financiero transforma los activos líquidos en títulos de valores negociables. Esto lo vemos como, por ejemplo, cuando los bancos emiten títulos de valor respaldados por su cartera de préstamos hipotecarios. Bueno, beneficios principales. Tiene una liquidez, lo que le permite convertir los activos a largo plazo en efectivo inmediato. O sea que tiene una liquidez rápida, instantánea. Diversificación. Permite a los inversores acceder a carteras diversificadas, es decir, de que su plata no está metida solo en un solo título, sino que está en varios. La transferencia de riesgo distribuye el riesgo entre múltiples inversores. Aquí tenemos que diferenciar el rol del contador, que es el que certifica los estados financieros del fideicomiso, el control financiero y los seguimientos de flujo de fondos, y los cumplimientos normativos ante la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central de la República Argentina. Bueno, para diferenciar los fideicomisos de garantía y de administración, por un lado tenemos que el de garantía respalda de obligaciones crediticias mediante bienes separados del patrimonio. Como características tenemos que existe una protección ante el incumplimiento, bienes inembargables por terceros, ejecución simplificada. Entre el rol del contador, acá tenemos que es la evaluación de los bienes en garantía, control de cobertura crediticia y además informe de situación patrimonial del fideicomiso. Por otro lado, el de administración es de gestión patrimonial profesional para optimizar recursos y rentas. Como principal características tenemos que se encarga de la administración de alquileres, distribución de rentas, gestión de activos familiares. El rol del contador aquí es un control total de los ingresos y egresos, liquidación de beneficios y además una auditoría de gestión fiduciaria. Bueno, fideicomiso de inversión y público. El de inversión es una agrupación de capitales de múltiples inversores para proyectos productivos de gran escala o mayor escala. Entre sus principales características tenemos que hay una diversificación del riesgo entre participantes, acceso a proyectos de alta rentabilidad, gestión profesional del portafolio, transparencia en la distribución de utilidades. En cambio, el fideicomiso público es un instrumento estatal para poder financiar obras públicas y programas sociales con patrimonio separado. Beneficios. Financiamiento de la estructura, transparencia en el uso de los fondos públicos, continuidad de proyectos a largo plazo. Aquí el rol del contador sería auditar los fondos públicos y gestionar el control presupuestario y el cumplimiento normativo. Aspecto impositivo. La correcta gestión fiscal es fundamental en todo fideicomiso inmobiliario. En el contexto de proyectos de construcción y venta de departamentos, el cual supuestamente es nuestro cliente del cual tenemos que tratar ahora, el tratamiento tributario adquiere especial relevancia para garantizar el cumplimiento normativo y optimizar la carga impositiva. El marco normativo aplicable es ARCA, con la inscripción y obligación formales del fiduciario, ley del IVA, que es el tratamiento de obras y transferencias, impuesto a las ganancias, ingresos brutos, impuesto de sellos y las tasas municipales correspondientes. Bueno, el IVA en fideicomisos inmobiliarios. Tenemos como sujeto responsable al fiduciario, es decir, que éste se debe inscribir en el arca como responsable del tributo, actuando en nombre del fideicomiso ante la administración tributaria. El hecho imponible se genera
El IVA en cada avance de obra certificado y en la venta de unidades funcionales. La alícuota general es del 21%. Créditos fiscales. El fideicomiso puede computar el IVA de compras de materiales, servicios de construcción y honorarios de profesionales contra el débito fiscal general. Bueno, impuesto a las ganancias y transferencia inicial. Bueno, acá tenemos que tener en cuenta un régimen transparente. Los beneficiarios tributan directamente en sus declaraciones personales según su categoría fiscal. Régimen opaco. El fideicomiso tributa como sujeto independiente a la alícuota del 25 al 35% del ITI. Esto quiere decir el impuesto a la transferencia de inmuebles. Aplica el 1,5% para personas físicas no empresarias que transfieren inmuebles al fideicomiso. Impuesto a las ganancias. Corresponde cuando el fiduciante es persona jurídica o realiza una actividad habitual de compra-venta. Ingresos brutos y sellos en saldo. Bueno, inscripción obligatoria en ingresos brutos con alícuotas del 3 al 4% sobre los ingresos brutos devengados por actividades del fideicomiso inmobiliario. Impuesto a los sellos, que es del 1 al 1,5% sobre los contratos y escrituras. Aquí tenemos que destacar que tenemos como sujeto pasivo al fiduciario y las partes contratantes, y el fiduciario actúa como agente de retención. Y por último, las tasas municipales, que son derechos de construcción, habilitaciones municipales, inspecciones, servicios urbanos aplicables según la jurisdicción local en Salta. Pros y contras del fideicomiso. Bueno, por un lado tenemos las ventajas que nos brinda seguridad jurídica, ya que el patrimonio separado está protegido ante cualquier tipo de embargo por causas ajenas. Transparencia, ya que hay que llevar una gestión clara y auditable del proyecto. Flexibilidad contractual, que es adaptable a distintas necesidades. Proyección patrimonial, que es el aislamiento de riesgos personales. Y por otro lado tenemos las desventajas, que son los costos legales, que si bien constituyen honorarios de constitución y administración, carga impositiva, múltiples tributos aplicables y como riesgo económico tenemos la dependencia del mercado inmobiliario. Posibles conflictos sería entre partes del fideicomiso, si es que no llegan a tener algún tipo de acuerdo o están en desacuerdo. Bueno, el rol del contador en estos aspectos. Bueno, tenemos que destacar que entre sus principales tareas sería la confección de estados financieros del fideicomiso y registros contables separados del patrimonio fiduciario. La realización de auditorías internas y externas para garantizar la transparencia, junto con certificación de fondos y movimientos. Después, control de costos y presupuestos del proyecto, elaboración de informes periódicos a fiduciantes y beneficiarios. También, además, eh, desde el punto de vista en tareas tributarias, el IVA debe hacerse una inscripción del fideicomiso ante el ARCA con una liquidación mensual, gestión de crédito y débitos fiscales y presentación de las declaraciones juradas. Ganancias e ingresos brutos. Debe haber una evaluación del tipo de fideicomiso, transparente u opaco, calculando las alícuotas provinciales y la liquidación periódica. ITI, sellos y tasas serían el análisis de transferencias iniciales, cálculos de impuestos, de sellos, de tasas municipales y asesoramiento estratégico fiscal. Presupuesto de honorarios. La determinación de honorarios profesionales considera múltiples factores: tiempo dedicado, complejidad del fideicomiso, los montos involucrados y el nivel de responsabilidad asumido. Porcentaje del contrato. Sería entre el 1 y el 2% del valor inicial del fideicomiso según la envergadura del proyecto y los servicios requeridos. Honorarios mensuales fijos serían para tareas de auditoría continua, liquidación de impuestos y controles periódicos. Se establecen además un monto fijo mensual que garantiza el seguimiento constante. Invertir en asesoramiento profesional asegura jurídica y eficientemente la operación y el cumplimiento normativo, minimizando riesgos y optimizando resultados en el fideicomiso. Gracias.